Se ve, doctor, y también se escucha. Ok, gracias. Bueno, en esta última clase que vamos a dictar, es en la parte de oncología, vamos a revisar las emergencias oncológicas. Es un tema amplio, es un tema de mucha discusión, de varios temas dirigidos a este título. Muchas de ellas pueden catalogar como una emergencia dependiendo de la severidad de la presentación. En la mayoría van a ser urgencias y vamos a destacar tres de ellas. Las otras tienen relación con la parte oncológica, pero también se pueden ver en otros orígenes, ¿no? Estas que he destacado son propias del tema oncológico y bueno, además el síndrome paraneoplásico ya ha sido discutido en clases dentro del sílabus. Por lo tanto, empezaremos con la neutropenia febril. Es una urgencia y es una emergencia dependiendo de la severidad del cuadro. Potencialmente puede llevar a un shock séptico y a la muerte. Es importante el inicio precoz o empírico de los antibióticos y también significa un retraso importante en los tratamientos oncológicos y en la mayoría de casos en una reducción de la dosis, en la cual oncológicamente cuando tenemos esto tenemos que tener en cuenta que la efectividad debe ser conservada, ¿no? La reducción de la dosis puede ser dado hasta un 80% de la dosis que corresponde. Como hemos revisado, en la mayoría de los casos, la dosis de los tratamientos oncológicos se da por superficie corporal. En este porcentaje del 100% que le tocaría a un determinado paciente, bueno, hasta un 80% no perdemos la efectividad. Esto podemos valorarlo también con otros aspectos. Como definición, el aumento de temperatura mayor de 38 durante más de una hora o una determinación aislada de mayor de 38.3, con una caída de los neutrófilos en un rango severo menor de 500, pero incluso menos de 1000 ya podríamos estar catalogando en este cuadro. Los síntomas y signos de la infección son generales y, claro, generalmente no están del todo presentes en la ausencia de neutrófilos. Como saben, la mayoría de los síntomas productos de la infección es una reacción eh, por parte de los neutrófilos. Cuando existe una neutropenia, normalmente puede haber ausencia de síntomas no clásicos, por lo tanto hay que estar atentos a los valores que nos brinda el laboratorio y a los cambios de clínica que pueda tener el paciente. La fiebre, en todo caso, es un signo temprano, es inespecífico, y la neutropenia, por concepto específicamente del recuento absoluto de neutrófilos, está menos, entre 1000 a 1500 se cataloga una neutropenia leve, entre 500 y previo a 1000 moderada, entre 100 previo a 500 es severa y es una neutropenia profunda menos de 100, ¿no? Recuento absoluto de neutrófilos. Los síntomas que pueden expresarse en una infección causada por una neutropenia, en este caso una neutropenia febril, están localizados en el tracto gastrointestinal, pero también a nivel de los senos paranasales, a nivel pulmonar, incluso en la piel. Son estas ubicaciones las cuales tenemos que tener muy presente para ubicar el foco infeccioso. Y existen diferentes patógenos relacionados, donde principalmente están las bacterias, ¿no? Dependiendo de la ubicación. Tenemos una neutropenia que está inducida por la quimioterapia, es una neutropenia que va a limitar, eh, digamos, la dosis de la quimioterapia. También tenemos un concepto de neutropenia febril que requiere de todas maneras hospitalización y uso de antibióticos de amplio espectro. Y estas resultan siempre en una reducción de la dosis o, lo que es peor, en retrasos de tratamiento con afección de su eficacia. La anamnesis, el examen físico y las pruebas complementarias son las que normalmente podemos evolucionar a un paciente que viene con un cuadro febril. Además de esto, tenemos que también tener la respuesta de los cultivos, ya sea a nivel séricos o en general, cuando no tenemos determinado el foco infeccioso, podemos hacer un pancultivo, ¿no? Involucra también lo que es cultivo, urocultivo, coprocultivos,
pero también de algunos accesos, catéteres que pueda tener el paciente, lo cual motivaría a hacer el estudio de estos instrumentos. Ahora, para poder saber el riesgo que tiene un paciente que presenta una neutropenia febril, tenemos esta puntuación de MASC, ¿no? Que es la abreviatura de estos cuidados de soporte de la Asociación Multinacional en Cáncer, y nos va a dar un peso que se expresa en puntos de acuerdo a la presencia de estas características, ¿no? Como ven, la carga de neutropenia que presente nuevos síntomas, la presencia de no hipotensión también da un puntaje, no presentar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tener tumores sólidos o tumores hematológicos o líquidos con la no presencia de infecciones micóticas, no deshidratación que requiera terapia con fluidos parenterales. Además de eso, la carga de neutropenia febril con síntomas moderados daría un rango de 3. Pacientes ambulatorios, también que el manejo sea ambulatorio o que se haya presentado de manera ambulatoria, rango de 3, o mayores de 60 años. Esta puntuación, cuando es mayor o igual de 21, estamos frente a un bajo riesgo de complicación que va a ser muy importante para poder saber con qué tratamiento lo vamos a manejar. El riesgo, hay un riesgo de infección de acuerdo a la enfermedad y al tipo de tratamiento. El riesgo alto de presentar infección es pacientes que tienen una neutropenia que se puede esperar en más o menos 10 días, ¿no? Depende esto de su carga, de la carga de las medicinas. Vamos a ver eso más adelante, la que tiene mayor poder de causar neutropenia. También pacientes que presenten trasplantes alogénicos o que estén bajo el tratamiento de quimioterapia de inducción o consolidación para leucemias. Este tipo de medicación generalmente son de manera muy intensa, que tienen su principal efecto a nivel medular, médula ósea me refiero, y por lo tanto tienen un gran porcentaje de causar cuadros de neutropenia. Además de eso, existe un anticuerpo monoclonal que también tiene una asociación muy grande con la neutropenia, como es el Antezumab, que es una excepción porque normalmente los anticuerpos monoclonales, por ser medicamentos target, no tienen un efecto secundario a nivel del neutropénico, pero este medicamento, por su propio mecanismo de acción en donde actúan, tienen esta propiedad. Cuando tenemos un paciente catalogado como neutropenia febril, debemos calcular el riesgo, y si este riesgo es menor de 21 puntos, debe ser manejado de manera intrahospitalaria con antibióticos de amplio espectro en vía endovenosa. Ahora, tenemos pacientes de bajo riesgo, ¿no? Son aquellos que están clínicamente estables, que tienen una neutropenia superior a 100 menos de 7 días, la ausencia de un foco clínico aparente, que tienen una neoplasia, si bien son pacientes oncológicos, pero tienen una enfermedad controlada, y además características externas como el buen apoyo familiar y la proximidad a un hospital, son pacientes que podemos catalogarlo como bajo riesgo de complicaciones y por lo tanto podemos realizar un tratamiento ambulatorio, además vía oral y con una reevaluación diaria o cada cierto tiempo a nivel hospitalario. Paciente de alto riesgo para complicaciones, lo cual tenemos que valorar al momento de dar el tratamiento, es aquellos que tienen unos neutrófilos menos de 100, con una duración más de 7 días, además que presentan comorbilidades importantes, inestabilidad clínica, que la neoplasia no esté controlada, que presenten el cuadro de una neumonía o una otra infección grave y que deben ser pacientes manejados a nivel hospitalario al momento de la aparición de la fiebre. Esos son pacientes que tienen alto riesgo y por lo tanto debemos cubrir con antibióticos de amplio espectro, todos dados por vía endovenosa. Dependiendo de los resultados de los cultivos, podemos enfocar mejor el tratamiento antibiótico. La reevaluación mínimo en 3 a 5 días,
lo cual nos debe llevar ya a tener un foco para poder dar un tratamiento más específico, y si no lo fuera, bueno, seguir con el tratamiento empírico. La duración del tratamiento en estos casos va a estar en dependencia de los síntomas y también del recuento de los neutrófilos. Si la fiebre se resuelve después del inicio del tratamiento empírico, ¿no?, se debe asumir que respondió al tratamiento antibiótico, está en el espectro de respuesta. La recomendación estándar es continuar el antibiótico hasta la resolución de la neutropenia. Y si esta persistiera, también tenemos que mantener el tratamiento por lo menos 14 días. En un paciente que no está neutropénico, podemos tener una fiebre persistente, pero tenemos que evaluar otras posibles causas no infecciosas, que también hay que tenerlas presentes, como todo cuadro febril, ¿no? Esto no es algo especial de un paciente oncológico, sino en general. Podemos tener fiebre por medicamentos, lo cual podría ser una opción, una ventana terapéutica, es decir, dejar de dar la medicación por un tiempo y valorar el comportamiento febril. También tener en cuenta que las reacciones transfusionales nos pueden llevar a cuadros febriles, al igual que la trombosis venosa profunda. Todos estos cuadros no infecciosos también deben ser valorados en estos pacientes. Adicional a esto, cuando encontramos una neutropenia, podemos apoyar la recuperación hematológica con estos factores estimulantes de colonia de granulocitos, que son los FEC, el más conocido de ellos, el filgastrin. No deben ser empleados de manera rutinaria junto con el tratamiento antibiótico, solo en aquellos casos que la neutropenia es muy profunda o muy prolongada, podemos apoyar al paciente con este tipo de medicación. Bueno, dependiendo, como les decía, del tipo de cáncer y de las quimioterapias que reciben, va a haber un mayor riesgo de causar neutropenia febril, y esto generalmente se da en los primeros ciclos de tratamiento. Es el momento de mayor riesgo de presentar neutropenia, lo cual reduce o se reduce en los siguientes ciclos de terapia, y tiene que estar, cuando no hay modificación de dosis, claro, tiene que ver mucho con los cuidados que el paciente presenta. Es un poco como en el primer ciclo conocer la respuesta del cuerpo, del comportamiento que debe tener, y en los siguientes ciclos, al estar esto más estudiado, ya es menos frecuente la aparición de neutropenia. Entonces, el primer ciclo de todas las terapias, sea cual fuera el origen del cáncer, y eso está de la mano con el tipo de tratamiento que se va a aplicar, son los que presentan mayor riesgo. En las guías internacionales, el riesgo de presentar neutropenia febril que sea mayor o igual de 20 debe usarse profilácticamente los factores estimulantes de colonias. Cuando se encuentra menor de 10 no está indicado el uso, pero cuando está entre 10 a 20% el riesgo va a depender de algunas características o factores que deben ser evaluados para el uso de estos medicamentos. Y ese riesgo de presentar neutropenia febril va a estar dado de acuerdo al tipo de tumor y al esquema de quimioterapia. De esto, lo que corresponde que ustedes vean, porque es el esquema que pueden relacionarlo más, es en el cáncer de la mama, el esquema AC, que es el uso de adriamicina y ciclofosfamida de manera conjunta. Además, en el cáncer de ovario, el uso de docetaxel también. En cáncer de pulmón, en este caso de células pequeñas, el uso del esquema ICE. En el no pequeñas, docetaxel con carboplatino. Y el uso en cáncer de colorectal, el uso de 5-fluoracilo-leucovorina como moderado riesgo en este tipo de cáncer. No hay un esquema de alto riesgo de neutropenia febril. En las enfermedades de tipo líquidas, el riesgo, hay mayores esquemas con riesgo de presentar, y esto va a depender mucho de las características del paciente. Está en el linfoma no Hodgkin el esquema CHOP, y en la enfermedad de Hodgkin hay un esquema que se llama Stanford 5.
Pero esto es de riesgo moderado, ¿no? Solamente de estas tablas, lo que le he mencionado sería parte, digamos, de saber, porque esto también va cambiando de acuerdo a los esquemas que se van dando. El siguiente tema que vamos a revisar es el síndrome de lisis tumoral. Es un grupo de anormalidades metabólicas que están todas originadas por la muerte celular. Pueden ser espontáneas o inducidas por el tratamiento, es decir, puede ser debut de una enfermedad oncológica de manera espontánea. Liberan potasio, fósforo, ácido úrico y algunos metabolitos de purinas. Generalmente lo que pasa es eh, superan lo que es la capacidad del riñón y esto va a conllevar a una hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia secundaria, la hiperuricemia y también aumento de la deshidrogenasa láctica. Si esto progresa, se va a dar un cuadro de acidosis láctica con una insuficiencia renal aguda y gran parte del tratamiento exitoso que podemos tener perdón, para la lisis tumoral es la prevención. Esto sucede más frecuente en los tumores líquidos, ¿no? Mieloproliferativos, que son más quimiosensibles y por lo tanto aumenta la carga de lisis, o sea, la muerte celular por respuesta al tratamiento. Las leucemias, los linfomas están a la cabeza, pero también los tumores sólidos pueden también ser causantes de síndrome de lisis tumoral, ya sea raramente espontánea, más frecuente para ellos de manera inducida por los tratamientos, aquellos que son más quimiosensibles, como los tumores de células germinales o la enfermedad del trofoblasto, enfermedades que tengan una capacidad bulky, o sea, de gran tamaño, más de 10 centímetros los tumores, y las que tienen metástasis, ¿no? De enfermedades metastásicas, es decir, enfermedades extensas. Esto se presenta con mayor frecuencia cuando se instala la quimioterapia entre los 5 primeros días, también no solamente por la quimio, sino por otros tipos de tratamiento como la radioterapia, embolizaciones, ¿no? Tratamientos locales, ablaciones, uso de corticoides, interferones, inducción de trasplantes de células madre también puede presentar cuadros de lisis tumoral. Como les decía, tener presencia de enfermedad extensa como la enfermedad bulky, tener ácido úrico elevado, alteración ya preexistente de la función renal y el uso de drogas que son potencialmente nefrotóxicas podría ser mayor riesgo de esta enfermedad, de este cuadro clínico. La presentación clínica puede ser asintomático, solamente cambios laboratoriales, pero puede haber alguna clínica consecuencia de las alteraciones laboratoriales como las arritmias cardíacas, arrestos cardíacos, alteraciones neuromusculares, del sensorio, falla renal aguda o acidosis metabólica. Todos estos cuadros que están secundarios a estas alteraciones que tienen criterios, esta es la más usada, que son los criterios clínicos y laboratoriales de Cairo Bishop, donde dos o más de estos pueden ya darnos el diagnóstico de, de lisis tumoral, como la alteración del ácido úrico en los grados que los vemos ahí, del potasio, el fósforo y el calcio. Y esto también, junto el laboratorial, más uno más de las alteraciones de la creatinina, de arritmias cardíacas o muerte súbita o convulsiones, nos da criterios de diagnóstico. También se puede graduar el síndrome de lisis tumoral, va del 0 al 5, con las alteraciones a nivel laboratorial, que pueden estar ausentes y presentes, la creatinina, arritmias y la presencia de convulsiones. Estos 4 criterios son los que se usan para poder graduar a este síndrome. Hay factores de riesgo asociados, en lo que están vinculados al paciente, la edad, la deshidratación, algunas alteraciones renales, también relacionados a la misma patología. Ya hemos dicho, las que tienen mayor riesgo de hacer lisis tumoral son las de tipo tumores líquidos, leucemias y linfomas en general.
y también en las alteraciones preexistentes a nivel de la bioquímica, como la leucocitosis, aumento de la DHL, alteraciones de las transaminasas, de la creatinina y del ácido úrico. De acuerdo al tipo de tumor, tienen mayor riesgo los linfomas Burkitt, las leucemias linfoblásticas de células B agudas y alteraciones de los leucocitos, como están viendo en el cuadro. La lisis celular, perdón, va a vertir el contenido celular sobrepasando lo que es la capacidad de aclaramiento renal. Una de esas alteraciones es la hipercalemia, ¿no?, que requiere un tratamiento inmediato y que tiene básicamente alteraciones sobre la musculatura cardíaca y la musculatura estriada en general. La hiperuricemia es la alteración más común. Además, la hiperfosfatemia, que está generalmente asociada a una hipocalcemia secundaria. Ojo, en algunos casos puede presentarse hipercalcemia cuando estamos frente a un paciente metastásico óseo. Es un criterio que podríamos ver enmascarado, pero puede presentarse esa situación. Y lo que esto va a llevar es una falla renal, ¿no?, donde hay una depresión del volumen intravascular, precipitación metabólica de los ácidos nucleicos y formación de cristales, donde el tratamiento va a estar dirigido básicamente a una hidratación vigorosa, el uso de alopurinol, algunos quelantes o alcalinizantes de la orina, ¿no?, para usar de manera preventiva, en algunos de los casos, 24 horas antes de la quimioterapia, en aquellos pacientes que tengamos riesgo por la enfermedad y por el tratamiento que va a recibir. Esto va a aumentar el flujo urinario, reducirá el ácido úrico, eliminación del potasio y disminuye las precipitaciones a nivel renal, ¿no? Los fluidos, la hidratación endovenosa vigorosa son 3 litros por metro cuadrado al día, alcalinización de la orina con el uso de bicarbonato de sodio, y tenemos que hacer un monitoreo constante de justamente las alteraciones laboratoriales de esta entidad. Para la hipercalemia también podemos usar el gluconato de calcio, bicarbonato de sodio, diuréticos de asa y en algunos casos, cuando es muy severa la insuficiencia renal, el uso de la hemodiálisis con estos criterios que son los mismos de una enfermedad renal. La hipofosfatemia se puede también asociar al uso de hidróxido de aluminio si encontramos esa alteración laboratorial. Y en el caso de la hiperuricemia, que ya hemos visto es un criterio para poder llegar a este diagnóstico, podemos usar también lo que es la hidratación furosemida, la alcalinización de la orina y el alopurinol en el tratamiento de prevención del síndrome, que es el mejor momento de poder hacer manejo de esta entidad, ¿no? Si tenemos una patología que ya está dentro del grupo de alto riesgo, con una terapia, bueno, los criterios de patología general, no solamente por el diagnóstico, sino también la cantidad de enfermedad, podemos usar este tipo de tratamiento para prevenir el efecto. Además del alopurinol, como saben, actúa a nivel de la santina oxidasa para prevenir la producción del ácido úrico, que también me va a ayudar al manejo de esta enfermedad. Existen medicamentos asociados o similares al alopurinol, pero que en nuestro medio no tenemos acceso a este tipo de terapia. La evaluación del riesgo es importante. En el riesgo alto debemos tener presente que es un paciente que va a ingresar a UCI, que tenemos que tener una reposición adecuada de los fluidos, que usaremos en este caso alopurinol, y en 3 días tenemos que lograr una respuesta para poder pasar a un tratamiento más conservador. La última entidad que veo por conveniente revisar es la antiemesis en relación al proceso oncológico, que es algo particular en este tipo de patología. Existe un centro del vómito que está localizado en la formación reticular lateral del bulbo raquídeo a nivel del tronco encefálico, y que hay ciertos impulsos aferentes de este centro del vómito que están relacionados con el sistema vestibular a nivel de la faringe y el tracto gastrointestinal, que llevan la información a través del nervio vago,
y estructuras más altas a nivel del tronco encefálico y a nivel cortical, como la corteza cerebral, el hipotálamo y el tálamo, donde tiene que ver mucho con el tipo de mesis anticipatoria, que ya lo veremos de qué se trata. Bueno, todas estas zonas del centro del bulbo raquídeo se conoce como la zona desencadenante de quimiorreceptores, la zona de gatillo, es el área postrema, es una estructura circunventricular de la terminación caudal del cuarto ventrículo, y que existe una influencia que puede localizarse a través de la zona de la corteza, a nivel del nervio vago, como hemos dicho, de las vías aferentes vagales que pueden proceder de la zona intestinal. Toda esta información va a causar una interacción con esta zona de gatillo, y existe esta liberación de neurotransmisores donde destaca la dopamina y la serotonina, pero también está la histamina, norepinefrina, gastrina, sustancia P, entre otras, y que va a ocasionar este cuadro emético que está caracterizado por náuseas y vómitos, dependiendo de la severidad del cuadro. De acuerdo al potencial emetogénico del medicamento, cada medicamento que se usa en oncología tiene un poder emetogénico. Está también en relación a la dosis que se usa, al esquema en el cual ese medicamento va a ser usado y a la vía de administración, ya sea endovenosa o vía oral. Y también hay criterios propios del individuo, del paciente, que van a ser más susceptibles, por ejemplo, en mujeres y en jóvenes, y en aquellos que consumen alcohol van a ser más susceptibles a presentar este tipo de alteración. No todo es por la quimio, también en los procesos oncológicos que tengan relación con obstrucción intestinal, metástasis cerebral, trastornos electrolíticos o algún uso de medicamentos opioides, ¿no? Como hemos visto en el manejo del dolor, también son causantes de náuseas y vómitos. Por las formas de la presentación, existe el agudo, que se presenta a minutos o algunas horas de la administración del tratamiento. Hay un inicio tardío que se da después de 24 horas. Anticipatorio, que es aquella presentación de mesis antes de recibir la quimioterapia, es decir, es una experiencia pasada negativa, y eso tiene más un efecto cortical. Y hay una emesis refractaria, ¿no? Que ocurre en varios ciclos de la quimioterapia y que, a pesar del tratamiento que se puede aplicar, no cede. Hay un nivel emetogénico de cada medicamento y está en esta escala de Hesketh. Podemos ver algunos de ellos. Tenemos el nivel 1, que es un riesgo mínimo, menos de 10%. El nivel 2, entre 10, riesgo bajo, 10 a 30% de producir emesis. El nivel 3, que es un riesgo moderado, del 31 al 90% para producirlo, y un riesgo alto, con más del 90% de producir emesis, donde destaca el carmustine, el cisplatino, la ciclofosfamida a una dosis de más de 1500 miligramos, dacarbazina y estreptozocina. Son esos medicamentos que deben tener presente, estos de nivel 4, porque al verlos en la terapia es altamente probable que sean el causante del efecto emético. Además, también, como hemos visto, hay tratamientos de vía oral que también podrían tener relación con la emesis. Para lo que es el tratamiento, tenemos a los antagonistas de los receptores de serotonina, de neuroquinina 1 y los corticoides, que se usan en los tratamientos para alto riesgo de hacer emesis. Los que tienen bajo índice son la metoclopramida, que generalmente son acompañantes, el uso de cannabinoides o lanzapinas también. Los antagonistas de receptores de serotonina están los conocidos como los cetrones, donde está el ondansetrón, ganicetrón, dalacetrón, tropicetrón y palonocetrón. Todos tienen un mecanismo de acción periférico competitivo con los receptores de la serotonina y tienen efectos adversos similares, cefalea, alteraciones de las transaminasas o incluso estreñimiento. El uso de corticoides, los que conocemos generalmente,
están muy usados en este tipo de entidad, generalmente en combinación con los previos, y los antagonistas de los receptores de neuroquinina 1, como el aprepitan y el fosaprepitan, que son bloqueantes de este receptor, que como hemos visto en la fisiopatología tiene que ver con la producción o la unión con la sustancia P, que es un neurotransmisor para la producción de emesis. El objetivo principal del control de la emesis, así como las entidades anteriores, es la prevención en aquellos pacientes con alto y moderado riesgo emetizante. Eh, Se recomienda usar la mínima dosis eficaz para evitar los efectos adversos de la medicación. Y en esta prevención tenemos que cuando el esquema de tratamiento es altamente metogénico, más del 90%, usamos en combinación los cetrones con corticoides y los antagonistas de estos receptores de neuroquinina 1, ¿no? Ese es el esquema que debemos usar previamente o de manera preventiva. Hay esquemas en los cuales no es necesario usar, en aquellos que el efecto es mínimo metogénico, solamente si fuera a necesidad. Esto es un esquema solamente para tenerlo como referencia de las dosis que se usa, ¿no? Realmente no están solamente como una vista. Y bueno, y como les decía, cuando hay un nivel hematogénico alto, que es mayor del 90%, la combinación de los tres grupos farmacológicos que hemos revisado es lo que se recomienda para poder controlar el efecto antiemético. Existen también medidas no farmacológicas, que es ingerir alimentos a temperatura ambiente, que no estén calientes, a pesar de lo que pueda creerse que mejor caliente. El caliente puede producir emesis. Tomar líquidos claros, o sea, no de color, comer alimentos blandos, no condimentados, no calientes, tampoco dulces, ni grasosos, ni salados, ni olores fuertes, evitar comer y beber una hora antes y después de la quimio, ¿no? Eso depende de cada paciente. Y existen también distractores como la música, televisión, lectura. Realmente, esto lo adaptamos en un ambiente ideal, ¿no? Como en las salas de quimioterapia, donde se tiene todo esto para que el paciente en un ambiente cómodo pueda recibir su tratamiento. ¿Ok? Eso es todo. No sé si hay alguna pregunta.